Ok, entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre carbohidratos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, eh, hablar un poco sobre la fotosíntesis, ¿verdad? Que es lo que da lugar u origen, ¿verdad? A los carbohidratos que están presentes en las plantas. Algunas generalidades, clasificación de los carbohidratos, que entre ellas tenemos los monosacáridos, los disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y demás. Representación en este caso, por ejemplo, son representaciones de monosacáridos, que bien puede ser la plana o la de Fischer. O sea, esa es la forma plana. O sea, ¿se acuerdan de alquenos, verdad? Tenemos una forma plana y también una forma tridimensional, que es donde ya no existen dobles enlaces. Cuando analizamos esta forma plana, la de Fischer, ahí analizamos eh, dobles enlaces, dado que hay un carbonilo. Pero ya la forma cíclica es una forma tridimensional o tetraédrica, y ahí ya no hay dobles enlaces, por lo que es una forma tridimensional, o la de Howard, y es como esas moléculas, los monosacáridos, se encuentran en la naturaleza o cómo el organismo las asimila. O sea, las asimila en esta forma, no en la forma plana. Veremos la parte de mutarrotación, que si ya empezaron la práctica, pudieron ver el video que habla del polarímetro. De eso es que habla. Disacáridos, que ahí vamos a ver unos que son principales o más comunes, por ejemplo la sacarosa, la maltosa, lactosa y demás. También hablaremos de qué es un azúcar reductor y no reductora, de polisacáridos y algunos usos industriales. Bien, tenemos la fotosíntesis, ¿verdad? Y nosotros la conocemos desde biología. Entonces aquí tenemos el proceso de fotosíntesis que se realiza, ¿verdad?, en las hojas de las plantas. Aquí tenemos la captación del dióxido de carbono, que mediante la interacción entre luz solar o los rayos ultravioleta y agua, y también un catalizador que se encuentra en las hojas, ¿verdad?, la clorofila, da lugar a hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces, dependiendo la cantidad de dióxido de carbono, yo voy a tener un carbohidrato distinto. En este caso serían a partir de tres átomos de carbono. Y se libera, dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno en forma molecular, que es el que respiramos. Ese mismo principio se utiliza en algunos rellenos sanitarios, o sea, dependiendo del país también. Por ejemplo, en China acostumbran a captar el dióxido de carbono que se libera de la descomposición de residuos orgánicos presentes en los rellenos sanitarios, para la obtención de carbohidratos o hidratos de carbono que pueden ser utilizados para la fabricación de biofertilizantes. ¿Saben lo que es un relleno sanitario? No. No, pero Sí. que no. Ok. Pero sí saben lo que es un vertedero, ¿verdad? Sí. Entonces, la diferencia entre un vertedero o botadero o eh, peso, ¿verdad?, y un relleno sanitario es la siguiente. O sea, los vertederos tienen contacto directo, o sea, los residuos, con el suelo, contaminando el suelo, ya sea por la adición de sólidos que duran mucho tiempo para descomponerse, como algunos plásticos, metales y demás. Y también la inclusión de algunos líquidos que también le llamamos lisiviado por esa misma descomposición, y pueden transportarse hacia el subsuelo, donde están
donde está la capa freática, que es por donde pasan las aguas subterráneas. Entonces, la diferencia entre eso y el relleno sanitario es que el relleno sanitario, antes de construirse o antes de habilitarse, o sea, es como el diseño de una gran tina. Y después de esa tina, tú colocas una capa de polietileno, que es un plástico que dura muchísimo tiempo para descomponerse y es muy resistente. La idea de poner ese plástico es para que los residuos o lixiviados no tengan contacto directo con el subsuelo ni aguas subterráneas. Entonces, después de que se hace eso, se tira una capa de caliche, de ese material que se utiliza antes de asfaltar una carretera. Se tira ese material, se le pasa un rodillo, luego se tira la primera capa de residuo. Se le pasa rodillo y luego la otra capa de caliche y así, 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 hasta que llega a su vida útil. Su vida útil es que se forma una gran montaña de residuos o mezcla de residuos y ese caliche. Entonces, ese material orgánico, o sea, la mayoría orgánico, empieza su proceso de descomposición anaeróbico y genera dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono que en ocasiones también genera metano, ese metano y dióxido de carbono pueden llegar a la capa, a la atmósfera y eh, empezar a actuar como gas de efecto invernadero. El metano es mucho más peligroso que el dióxido de carbono porque es mucho más denso, por lo que puede retener entonces mayor cantidad de rayos infrarrojos. Ya sabemos que los rayos ultravioletas son los que vienen del sol, chocan con la superficie de la Tierra o océano y se devuelven, pero en forma de infrarrojos. Es lo mismo que cuando usted calienta en el microondas la comida emite rayos, pero esos rayos son infrarrojos porque es calor que se está emitiendo. Entonces, ese dióxido de carbono en algunos países como China lo captan y mediante el mismo principio de la fotosíntesis evitan que llegue a la capa a la atmósfera y lo transforman en hidrato de carbono que bien lo pueden utilizar para la fabricación de biofertilizantes o para la fabricación de biogás. Y el metano, algunas veces también lo capturan y lo utilizan así como tal, como combustible, pero después de pasarlo por un proceso de purificación, en algunos momentos dicen no, eso no es rentable hacerlo así, por lo que entonces lo queman porque algunos rellenos sanitarios tienen quemadores. Entonces se genera dióxido de carbono y lo capturan aquí. O sea, se genera dióxido de carbono y agua. Entonces ya el proceso está casi listo para iniciar y generar hidrato de carbono. O sea, eso mismo lo hacen en algunos rellenos sanitarios. Algunas generalidades. Ya sabemos que los carbohidratos, ¿verdad?, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son nuestra principal fuente de energía a corto plazo o energía inmediata, ¿verdad? Entonces, dependiendo la complejidad de esa sustancia, bien puede ser energía inmediata o energía en almacenamiento. Y eso lo vamos a ver ahora. Nos dice aquí que son químicamente aldehídos o cetonas. Entonces, cuando son aldehídos, le llamamos aldosas. Y cuando son cetonas, le llamamos cetosas. Aldehídos porque tiene un grupo aldehído y cetosas o cetonas porque tiene un grupo cetona. Polihidroxilados porque tienen muchos grupos hidroxilos, ambos. Se les conoce también como glícidos o glúcidos, que viene del griego dulce, y también sacáridos, que proviene de la palabra azúcar, hidratos de carbono, que ya lo comentamos, y eso es por esto, o sea, un hidrato, agua de carbono. Por eso el nombre de hidrato de carbono o carbohidrato.
También aquí nos dice que se encuentran formando glicolípidos o glucolípidos. Y son más que moléculas o biomoléculas que, que resultan de la unión, ¿verdad? De un glúcido o carbohidrato, ¿verdad? Y un lípido. Y también tenemos y también esos también se encuentran normalmente en la membrana plasmática. También tenemos las glicoproteínas o glucoproteínas, que también se encuentran en la membrana plasmática, se pueden encontrar, y a diferencia del anterior, principalmente tienen dos funciones, que es la función estructural y también la de reconocimiento celular. Por ejemplo, el coronavirus tiene esos dos tipos de sustancia. Tiene glucolípidos, que están en la pared lipídica del mismo virus, y también glucoproteínas, porque tenemos esas coronas que están presentes en la misma estructura o capa lipídica del coronavirus. Y también tenemos otra, eh, otra proteína, que también es una glucoproteína, que se encuentra dentro o sea, cerca de su ARN, y normalmente esas proteínas, o esa proteína, la que presenta el coronavirus, su principal función, en este caso, la proteína N, es la de reconocimiento celular, y por eso es que cuando el virus se acopla en alguna célula del ser humano, el sistema inmunológico piensa que es de ella, ¿verdad? Y le permite el acceso. Y eso es por la proteína que posee, que es de reconocimiento celular. Es como que camufla el ARN para que pueda entrar dentro de la célula humana. Entonces, la clasificación de los carbohidratos. Tenemos, por ejemplo, los monosacáridos, que son las unidades de los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Es parecido a o es lo mismo cuando hablamos de polímeros, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de monómeros. Monómeros son las unidades de cada polímero. Bien, algunos polímeros, en este caso polisacáridos, se generan por la unión de varios polisacáridos o de dos polisacáridos, como es el caso del almidón. Entre los monosacáridos podríamos hablar, por ejemplo, de la glucosa, ¿verdad? Que en este caso podríamos decir que significa que tiene azúcar, ¿verdad? Se encuentra en las frutas, en la miel. La sangre lleva la glucosa a todas partes del cuerpo para usarla como energía inmediata. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de la fructosa también se encuentra en las frutas, en algunos vegetales, en la miel, y la podemos encontrar también mezclada con la glucosa. Y eso es porque la fructosa también sirve como sustituto en ocasiones, ¿verdad?, de la glucosa. Pero hay un problema ahí, porque la fructosa interfiere en el metabolismo de los ácidos grasos. Ya habíamos visto, digo, creo que no lo hemos visto, ¿verdad? Pero los ácidos grasos son los que dan lugar a los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas y aceites, ya sea aceites vegetales o aceites de pescado. Entonces, esos triglicéridos, cuando se logran formar, ¿qué hacen? O sea, generan problemas en el organismo. Si Si la fructosa, por ejemplo, interfiere en el metabolismo de esos ácidos grasos, eso va a hacer o va a generar que se formen triglicéridos, porque tengo disponible ácidos grasos que pueden interactuar con glicerol, ¿verdad? Y pueden formar entonces triglicéridos o grasa. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Eso fue un no o un sí? Todo bien, profe. Ah, ok. ¿Se está entendiendo? Bueno, ese tema también de carbohidratos, ustedes lo van a profundizar más todavía cuando den bioquímica, pero eso será, creo que es en el sexto semestre que a ustedes le toca. A odontología le toca en el quinto semestre, o sea, le toca el semestre que viene. Al otro grupo que yo tengo que es de odontología. Otra cosa que podemos mencionar de la fructosa es que crea adición también y se metaboliza principalmente en el hígado y ya habíamos dicho que favorece la formación de triglicéridos que entonces da lugar al almacenamiento de grasa. ¿Qué otra cosa de la fructosa? También puede bajar los niveles de insulina, que es la responsable del anabolismo de la glucosa. Tenemos también la galactosa, que se genera en las glándulas mamarias, ¿verdad? Y junto con la glucosa da lugar a lactosa, ¿verdad? Que es un disacárido. Aquí tenemos los disacáridos, porque está compuesto por dos monosacáridos. Y aquí tenemos algunos ejemplos que son muy comunes, ¿verdad? Tenemos la sacarosa o azúcar común, maltosa y lactosa. Por ejemplo, la lactosa, ¿verdad? Se genera por la combinación o mediante un enlace glucosídico, le llamamos, entre glucosa y galactosa. Pero bien, la lactosa o ningún disacárido, oligosacárido, polisacárido no se puede ingerir o el organismo no lo absorbe porque es muy complejo. Tiene que ser en unidades de monosacárido, por ejemplo, como glucosa, fructosa y galactosa. Por ejemplo, la lactosa, para nosotros poder ingerirla, ¿verdad? O que el organismo la pueda absorber, tiene que sufrir un proceso de hidrólisis, que en este caso sería un proceso de hidrólisis ácida, pero catalizada también por una enzima llamada lactasa, ¿verdad? Entonces, esa enzima lactasa, si usted no la posee, cuando consuma leche le va a causar cólicos, generación de muchos gases, diarrea y demás. Eh, Podríamos decir también que en la lactosa se encuentra en los mamíferos, ¿verdad? O en la mayoría de los mamíferos, o sea, en la leche, y es entre un 4 y un 5% más o menos. Entonces, luego de que la lactosa u otro disacárido sea desdoblado a monosacáridos, por ejemplo, estos son absorbidos, ¿verdad? En el intestino delgado. Tenemos también la maltosa, que se genera por la unión mediante un enlace glucosídico entre dos glucosas. Y ya para desdoblarla, tendríamos que someterla a un proceso de hidrólisis. Lo podemos hacer en un laboratorio, por ejemplo, mediante un proceso de hidrólisis ácida o básica. Entonces, en el organismo ocurre algo similar, es un proceso de hidrólisis, medio ácido, ¿verdad? Porque está en el estómago, tenemos ácido clorhídrico. Pero aparte de eso, también actúa un catalizador, que en este caso sería maltasa. Y hace el mismo proceso, desdobla la maltosa en, en glucosa en dos glucosas. Ya esas dos glucosas son absorbidas en el intestino delgado. Y eso es, recuerden que como son muy complejas, no pueden atravesar las paredes del intestino delgado. Y por eso debemos desdoblarla. Tenemos la fructosa, ¿verdad? ¿No? Digo, la sacarosa, que es la unión entre fructosa y glucosa. O sea, mediante un enlace glucosídico. En ocasiones aquí a la lactosa le decimos que está enlazada mediante un enlace galactosídico, porque a veces tomamos como referencia la galactosa porque cuando estamos colocándolas, la glucosa y la galactosa, colocamos la galactosa primero y por eso es que le atribuimos el nombre de
enlace galactosídico porque la colocamos primero. La maltosa son dos glucosas, o sea, por eso es glucosídico. Aquí en la sacarosa es glucosa y fructosa y colocamos la fructosa primero, la glucosa primero. Y la fructosa la colocamos, pero de forma invertida, ya hablaremos de qué es eso. Tenemos aquí los oligosacáridos, que son polímeros, pero a partir de 3, porque de 2 es disacárido. Entonces, entre 3 y 10 ya estamos ante oligosacáridos. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de más de 10, serían de 11 en adelante, ¿verdad? Ya estamos hablando de polisacáridos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el almidón, la celulosa, las pectinas, el almidón, ¿verdad? Que se encuentra en los vegetales, ¿verdad? Y tiene como principal, o sea, está formada por dos polímeros. Ya le había comentado, uno de ellos se llama amilosa, que es entre un 25%, y el otro 75% es de la amilopectina, porque es similar a la pectina. Entonces, este sirve como reserva energética de los vegetales. Lo podemos hidrolizar. En el laboratorio se puede hidrolizar en medio ácido o básico. Si es en el organismo, se hidroliza utilizando como catalizador la amilasa, ¿verdad? Que se encuentra en el páncreas, creo, y las glándulas salivales, algo así, creo. Son degradados a glúcidos, ¿verdad? Pero anteriormente son varias hidrólisis, ¿verdad? Porque la primera es para desdoblarlo en los dos polímeros que ya mencionamos, y la otra hidrólisis es ya para esos dos polímeros seguir desdoblándolos a monómeros para que luego pueda ser absorbido por el intestino delgado o por las paredes del intestino delgado. Tenemos la celulosa también, ¿verdad? Y la pectina. La celulosa, que me parece, es un polisacárido estructural, ¿verdad? De las plantas, porque forman parte de los tejidos de sostén. Y dependiendo la edad, por ejemplo, de las plantas, este polisacárido se encuentra en una proporción distinta. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta joven, ya sería entre un 40%, madera, que es más resistente, la madera, ¿verdad? Entre un 50%, y si hablamos de algodón, aproximadamente de un 90 a un 95%. Bien, cuando hablamos de, por ejemplo, monosacáridos, que ya hablamos de qué son, ¿verdad? Otro que no mencioné de los polisacáridos es el glucógeno, ¿verdad? Que es el que se encuentra en los animales. Y es un polisacárido de reserva energética. Ya cuando hablamos de reserva energética es porque no se utiliza de forma inmediata esa energía, esa fuente de energía, sino que está ahí almacenada para cuando el cuerpo la necesita. Y está formada también por glucosas. Bien, monosacáridos, ya sabemos que son los monómeros de los polisacáridos y pueden ser aldehídos o cetonas. Ya habíamos dicho que es porque puede tener un grupo aldehído o un grupo cetona. Polihidroxilados porque tienen varios grupos hidroxilos. Aquí tenemos algunos ejemplos dependiendo la cantidad de carbonos que tenga. Si son 3 y es un aldehído, se llama aldotriosas. Pero si es una cetona, cetotriosas. Si tiene 4, aldotetrosas, cetotetrosas. Si tiene 5, aldopentosas, cetopentosas. Si tiene 6, aldoesosa o cetoesosa, y así. Aquí tenemos algunos ejemplos de aldosas. Si como pueden notar, aquí tenemos el grupo aldehído.
Esta es de 3 átomos de carbono y se llama gliceraldehído, que es un monosacárido, que se puede decir que es el monosacárido de partida para la formación de glucosa, que me parece que eso se ocurre en el ciclo de Calvin, algo así. No me acuerdo bien. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una que es de 4 átomos de carbono y por eso... No, aquí no está con el nombre de la cantidad de carbono. Aquí tenemos el nombre del carbohidrato, por ejemplo, es de eritrosa. Aquí tenemos otro de 4, este es de 5, de ribosa, y esa es la configuración plana o de Fischer. Pero así no es que lo capta o lo absorbe el organismo, sino de la forma tridimensional o tetraédrica, que la vamos a ver más adelante. Como habrán notado, aquí tenemos algunos carbonos, unos que son azules y otros que son rojos. ¿Alguien sabe qué quiere decir el rojo? ¿Alguna idea? Empezaron la práctica de estereoisomería y carbohidratos. Yo no puedo ver el chat, tienen que hablar. ¿Empezaron la práctica, sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ok, o sea que saben que es un estereoisómero. sí. Entonces, ¿qué es un estereoisómero? Esos son los que tienen misma estructura, o sea, tienen misma forma molecular, pero ellos difieren o son diferentes en cuanto a su disposición espacial entre los átomos. Exacto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que una sustancia, ya sea orgánica o inorgánica, puede tener estereoisómeros posibles, es porque podemos tener esa sustancia de dos formas estructurales. Entonces, esa sustancia bien podría ser una sustancia ópticamente activa o inactiva. Ópticamente activa quiere decir que desvía el plano de luz polarizada, ¿verdad? Y eso lo sabemos cuando analizamos la sustancia en un polarímetro, que hay un video que habla de eso, de qué es un polarímetro y cómo se utiliza y para qué sirve. Entonces, ese carbono rojo, si notan, es un carbono que tiene 4 grupos diferentes. Y a ese tipo de carbono, ¿cómo le llamamos? Profe, no sé cómo decirlo en español, pero eso no es un chiral center. Quiral. Sí, sí. Carbono quiral. Sí, eso. Entonces, carbono quiral, sí, tiene 4 grupos diferentes. Por ejemplo, este, que está rojo, tiene un grupo aquí diferente a este y a este. Entonces, por eso es quiral. Quiere decir que este podría tener estereoisómero posible. Estereoisómero es que tiene aparece otro compuesto, ¿verdad? Con igual fórmula molecular, pero diferente forma estructural o espacial. Por ejemplo, si cambiamos de posición el OH y el hidrógeno, ponemos el OH aquí y el hidrógeno acá, ya es un estereoisómero de la D-gliceraldehído. Sí, esa D que tenemos aquí, esa es una D de nomenclatura. O sea, tiene que ver con la nomenclatura. ¿Y por qué la colocamos? Por ejemplo, si notan, el primer carbono quiral de abajo hacia arriba, si notan ese, bueno, ese es un solo, pero aquí, todos los primeros carbonos quirales de cada una de las sustancias, de abajo hacia arriba, tienen el OH hacia la derecha. ¿Lo ven? Todos. Entonces, si lo tienen hacia la derecha,
le colocamos en el nombre la D. Ahora bien, si yo coloco ese OH, imaginemos lo pongo aquí a la izquierda, ya aquí sería L-gliceraldehído. ¿Se entiende? O sea, el uso de la D y la L. Por ejemplo, a esta, si yo cambio ese OH y lo coloco de este lado y el hidrógeno del otro lado, ya sería L-eritrosa. Eso es lo que quiere decir la D, que está relacionada con lo de destrogira o letrogira, o sea, que está relacionada con de derecha o izquierda, ¿verdad? Pero, ojo, esa D y la L que yo ponga ahí no tiene que ver con lo de que si gira el plano de luz polarizada a la derecha o hacia la izquierda. Esa D o la L que yo coloque aquí es de nomenclatura. Ahora, esa molécula, así, si yo la analizo en el polarímetro, puede ser que coincida con esta D, o sea que sí, que el plano de luz polarizada la desvíe hacia la derecha, o bien puede ser que el plano de luz polarizada la desvíe hacia la izquierda. Por ejemplo, la D-fructosa es una sustancia levógira o levógira, o sea que gira el plano de luz polarizada hacia la izquierda, pero si notan en el nombre dice D-fructosa, o sea que esa D tiene que ver con el nombre, con la nomenclatura, no tiene que ver con si desvía el plano de luz polarizada o no hacia la derecha o hacia la izquierda, porque bien puede ser que esa sustancia sea ópticamente inactiva, ¿verdad? O sea que no gira el plano de luz polarizada ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, no entendí muy bien cómo se nombran los compuestos con D o L. ¿Usted puede explicar eso otra vez? Como que depende de a qué lado queda. Tú te vas a fijar en el último carbono, imaginemos de arriba hacia abajo, el último ese de ahí, Ok, o de abajo hacia arriba, el primero. Si tú te fijas, todos los monosacáridos que están ahí tienen el OH de ese carbono a la derecha, ajá, si te fijas, ¿verdad? Entonces, como todos lo tienen a la derecha, por eso en el nombre colocamos la D de derecha, o sea, en inglés también, ¿verdad? sí, Creo. Entonces, si yo cambio de posición ese OH y lo coloco a la izquierda, ya entonces en vez de D le pongo una L. ok, Pero ahí yo no estoy hablando nada de plano de luz polarizada. ok, está bien. Ahí solamente estoy hablando de la nomenclatura, del nombre que yo le doy dependiendo dónde esté ese OH del último carbono quiral. Ya lo de rotación del plano de luz polarizada ya es otro plato. Bien, entonces si yo les pido, por ejemplo, que hay una pregunta o dos en la práctica, dice como que obtenga los estereoisómeros posibles de la D, ¿cuál es? Yo creo que es de la D, es de una de 6, no me acuerdo de cuál es, o gulosa, creo que es de la D gulosa. Creo que es Entonces, la ¿qué D, es lo que profe, la? que dice, representa los estereoisómeros posibles de la galactosa. Ah, de la galactosa, entonces es de esta. ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Si ya, por ejemplo, iniciaron la práctica, habrán visto por ahí que dice que para encontrar el número de estereoisómeros posible, tú tienes que usar la fórmula, por ejemplo, estereoisómero posible es igual al 2, o sea, 2, por ejemplo, es igual a 2 elevado al número de carbonos quirales. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de la galactosa, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3 y 4. O sea que sería igual
a 2 elevado al 4. ¿Se entiende? Perdón, ¿por qué 4 otra vez? El número de estereoisómeros, el número de carbonos quirales, que es el Ok, rojo, por ejemplo. ya. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como habrán notado, van a ser muchos estereoisómeros posibles, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? A ver, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces eso da 16 estereoisómeros posibles. Ya ustedes saben que la estructura de la galactosa, esa como tal, ya es un estereoisómero, ya tienen uno. Ahora solo basta cambiar de posición, por ejemplo aquí, cambian de posición este OH y lo colocan de este lado, por el hidrógeno ya tienen uno, otro, ya tienen dos. Por ejemplo, van a continuar con este, lo cambian de posición, ya tienen 3, con este 4, con este 5. Pero faltan más, ¿verdad? Son 16. Entonces ustedes van a ir haciendo combinaciones. Lo importante es, bueno, hay un video de eso, de la glucosa. Ustedes tienen que enumerar los carbonos, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el nombre que ustedes le van a colocar a cada estereoisómero que usted vaya formando, no es que va a decir un nombre así químico como de galactosa ni nada de eso, sino que dependiendo qué carbono fue que usted manipuló, usted le pone, por ejemplo, aquí usted manipuló el 1, usted le pone 1, no recuerdo cómo, yo le hice en el video, o sea, la idea es que se guíen del video para que vayamos en una sola dirección. Entonces no es que usted va a poner un nombre o investigar un nombre de esa sustancia con la O, con el OH de este lado, porque puede ser que esté por aquí, puede ser que sea una de esas, ¿verdad? Simplemente tiene que ver cuál de estas tiene, por ejemplo, los 3OH a la... Bueno, no, mírenla aquí. Por ejemplo, yo cambio de posición ese OH de este lado y ya tengo la talosa, pero yo en el video o en la práctica no le pido que investiguen qué nombre tiene, o sea, qué nombre químico tiene, sino que van a especificarme qué estereoisómero, dependiendo de dónde lo sacaron, ¿verdad? Es, pero eso todo lo van a hacer es con el número que le dieron a ese carbono y van a especificar dónde fue que hicieron la rotación para formar un estereoisómero X, Profe, ¿verdad? eso se puede hacer tanto con la configuración D como con la configuración L. Sí, porque recuerda que la configuración L ya es un estereoisómero. Si yo cambio ese OH de este lado, ya tú tienes otro. Bien, tú le puedes poner el nombre de L, ¿verdad? Galactosa, o bien no lo pongas. O sea, yo no exijo que lo pongan. O sea, yo no exijo que pongan, por ejemplo, que investiguen cuál es el nombre de ese estereoisómero, porque ustedes giran, cambian de posición un OH para otro lado y ya tiene la forma de uno de los carbohidratos que están aquí. U otros que falten, ¿verdad? Porque esos no son todos que hay. La idea es que se guíen en el cambio. ¿Dónde fue que hicieron el cambio? ¿En qué carbono? Por eso tienen que enumerar los carbonos. Y así especifican dónde fue que hicieron la rotación. Pero en el video se explica muy bien. Sí. Sí, profesor, entendió. Ok, y la importancia, por ejemplo, de esto de estereoisómeros, que ahí tenemos los enantiómeros, diastereómeros, epímeros, mesocompuestos. La idea de conocer eso es porque en la fabricación, por ejemplo, de fármacos, se toma en cuenta eso. Imaginemos que tú tienes un compuesto. Imaginemos una biomolécula. Diríamos que es tu mano izquierda. Y el compuesto que se va a fabricar o el fármaco es tu mano derecha. O sea, para que ese fármaco pueda
realizar un efecto, ¿verdad? En esa biomolécula, tiene que haber una relación, y en este caso nos enfocamos en ocasiones con la parte de estereoisómeros. Si ya iniciaron la práctica, habrán estudiado sobre la parte de o sea, de enantiómeros, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de que son estéreo, o sea, que dos estereoisómeros son, por ejemplo, enantiómeros. Si son especulares, o sea, imágenes especulares, que por ejemplo, si tú colocas uno al lado del otro, es como si uno fuese el reflejo del otro. Pero cuando tú vas a poner uno encima del otro, no se anteponen, no son superponibles, ¿verdad? O sea, no hay superposición entre ellos. Y eso es un enantiómero. Son imágenes especulares no superponibles. Entonces, eso de enantiómero se utiliza mucho en la fabricación de fármacos o en farmacología. Aquí tenemos, por ejemplo, las cetosas. Aquí tenemos esta primera, ¿verdad? La dihidroxiacetona, que a veces le llamamos DHC o DHA. DHA, creo, que a veces actúa también como catalizador de algunas funciones o ciclos metabólicos. Una pregunta, ¿por qué esta no tiene, por ejemplo, una D aquí? Por ejemplo, que sea así, a diferencia de las demás. Que no tiene OH. Mira uno ahí, tiene dos. Sí, pero no como los otros, profe. Mira, ahí una tiene OH, no, o sea, no tiene carbono quirales. Exacto. Como no tiene carbono quiral, no es la sustancia completa no es quiral, o sea que no gira el plano de luz polarizada. O sea, no tiene estereoisómero posible, porque para que tenga estereoisómero posible tiene que tener por lo menos un carbono quiral. Aquí, ¿qué parte tú vas a girar para que tengas una diferente? No, no hay, ¿verdad? Entonces, como no pasa eso, por eso no colocamos la D aquí. Y recuerden que la D es para decir si el OH está a la derecha. Y si está a la izquierda, sería de este lado, ¿verdad? Y le colocamos la L. ¿Verdad? Sí o sea, sí es una sustancia quiral o una molécula quiral, porque puede tener estereoisómeros posibles. Por ejemplo, yo puedo poner este OH de este lado y el hidrógeno de este lado, ya tengo otro estereoisómero, ¿verdad? Que sería una imagen especular. Por ejemplo, si lo pongo aquí, no puedo dibujarlo completo. Un poco incómodo. Sería así, ¿verdad? Aquí tengo el hidrógeno. Y aquí tengo lo otro, CH2, CH2OH. Y aquí arriba también el CH2OH. Bueno, ¿verdad? El carbonilo y el CH2OH. Entonces, ese carbonilo yo lo puedo poner para acá, ¿verdad? Para que se vea más o menos igual. Por ejemplo, yo lo pongo del otro lado. Sería así. Y ya es como que yo tengo un espejo, ¿verdad? Y este también lo vierto de este lado y ya es como que ¿verdad? Es una forma especular, o sea, un reflejo de este que está aquí. O sea que los dos son enantiómeros, porque si yo intento superponer ¿verdad? Encima de tengo que ponerlo así mismo. Y entonces este OH de va a quedar aquí. Y no es igual esta de aquí, sino un hidrógeno. Entonces, por eso es que decimos que no son superponibles. Pero si ya iniciaron la práctica, eso ya lo vieron. Si no lo han iniciado, cuando la inicien van a notar lo que les estoy diciendo.
Entonces ya sabemos que son cetosas porque tienen un carbonilo aquí. Y ya dependiendo de la cantidad de carbonos, ya decimos que son, por ejemplo, esta, ¿verdad? Es una cetotriosa, esta es una treosa, ¿verdad? No, treosa no, se me fue el nombre. Tetrosa, ¿verdad? Entonces esta es una cetotetrosa, esta es una cetotriosa. Este es de 5, pentosa y así. Aquí tenemos la fructosa, ¿verdad? Les había dicho que la fructosa, cuando se analiza en un polarímetro, ella gira el plano de luz polarizada hacia la izquierda. O sea, que no tiene que ver con esta D. Si tuviera que ver el plano de luz, el giro del plano de luz, aquí entonces tuviésemos una L. Entonces aquí habría un problema porque entonces tengo la O, el OH del lado derecho. Y entonces debería estar del lado izquierdo, ¿verdad? Eso es si esa D tuviera que ver con el giro del plano de luz polarizada. Y acá tenemos algunos otros ejemplos de cetosas. Y si analizamos, por ejemplo, las aldosas se oxidan más rápido o mejor que las cetosas, y eso es porque las cetosas son cetonas, ¿verdad? Aquí tenemos algunas propiedades físicas de los monosacáridos. Nos dice aquí que son sólidos cristalinos, tienen sabor dulce, algunos son, la mayoría son solubles en agua, casi todos, ¿verdad? Podríamos decir que todos. Presentan isomería óptica por sus carbonos quirales, o sea que giran el plano de luz polarizada ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Reaccionan con reductores y eso es porque son aldosas, ¿verdad? Que son polihidroxilados. Por ejemplo, el OH se puede reducir a un alcano, ¿verdad? O sea, los alcoholes se pueden reducir a alcanos. Y la parte también del grupo funcional de los aldehídos se puede también reducir. Y las cetosas también se pueden reducir, pero a mayor dificultad que las aldosas. Pueden reaccionar con oxidantes fuertes, y eso es en el caso de las cetosas porque tienen OH. En el caso de las aldosas porque tienen tanto OH como el grupo funcional de las aldosas, que sí se puede oxidar, y ya ustedes conocen la oxidación de aldehídos, ¿verdad? También pueden hacerlos con oxidantes suaves como Fehling y Tollens, que se utilizan mucho para la identificación de aldehídos. Quiere decir que no todas las cetosas, ¿verdad?, van a dar positivo a uno de estos reactivos, ¿verdad? Normalmente esto se utiliza para la identificación de glucosa en la orina. Por ejemplo, se puede usar el de Fehling para la detección de glucosa en la orina. Ya sabemos que cuando hay mucha glucosa en la orina es porque no se está absorbiendo, el organismo no la está absorbiendo y la estamos desechando por la orina. Entonces, este método es un método utilizado para determinar el nivel de glucosa, ¿verdad?, que tenemos. No se hidrolizan porque provienen de un proceso de hidrólisis, ya sea de polisacáridos, oligosacáridos o disacáridos. Esta parte aquí que se me olvidó. Se pueden identificar con colorimetría. Por ejemplo, la colorimetría se utiliza para la identificación de carbohidratos en alimentos. Como tú te das cuenta, si el color es azul o marrón, estás ante la presencia de un carbohidrato. Y si en caso es blanco o amarillo, es un lípido. Y ya cuando hablamos de la cromatografía, se utiliza también mucho para detectar
glucosa en la orina. Aquí tenemos algunos ejemplos de monosacáridos, ya hablamos mucho de eso. Tenemos algunos aquí, como por ejemplo la D-ribosa y la desoxirribosa, que si analizamos, ¿verdad?, se nos parece a los ácidos nucleicos, ¿verdad? Ácido ribonucleico y el desoxirribonucleico. Tenemos otras aquí que ya hablamos de la glucosa y su función y dónde la podemos encontrar. La galactosa, que junto con la glucosa nos puede dar lactosa. Tenemos la fructosa, ¿verdad?, que es un azúcar invertida. Y como notamos aquí, nos dice que es levorrotatoria, o sea, que es levógira, a pesar de que tiene esa D. O sea, y le digo que la D no tiene que ver con eso. Acá tenemos algo importante que son las proyecciones, ¿verdad? Esta es la plana o la de Fischer y esta es la tridimensional, que es la forma hemiacetílica. Y si se acuerdan de hemiacetal y eso, que se generan por la reacción de aldehídos con alcoholes. Entonces, esa reacción de aldehídos y alcoholes, y también las cetonas también, ¿verdad?, se toma en cuenta para la formación del ciclo o el heterociclo, porque aquí ahora tenemos en el ciclo un oxígeno. Ya veremos cómo es que se genera eso. Incluso hay 3 videos, uno de la ciclación de la glucosa, otro de la galactosa y otro de la fructosa. Entonces, ese ciclo o esa ciclación bien puede dar una forma de furano, esta por ejemplo, que esa forma la tiene la fructosa cuando se cicla. Esta, la pirano, si es por ejemplo en forma de furano, la llamamos furanosa. Y esta, si es de pirano, la llamamos piranosa. Y esta la tiene, por ejemplo, la galactosa y la glucosa. Aquí está el proceso de ciclación. Aquí, por ejemplo, tenemos la glucosa, una glucosa que se está ciclando. Entonces, ¿cómo esto ocurre? Si ustedes se acuerdan de la reacción entre aldehídos y alcoholes, ¿verdad? Aquí tenemos varios alcoholes. Los únicos alcoholes que pueden ser utilizados para la formación de un ciclo son los que están unidos a un carbono quiral. Por ejemplo, puede ser este o este, ¿verdad? Entonces, para la formación de una glucosa cíclica, se hace con el último carbono quiral, que es el que le da el nombre de la D, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan de la reacción, este oxígeno del OH realiza un ataque nucleofílico o una adición nucleofílica a este carbono. Yo voy a hacer otro video, o sea, eso está hecho, pero yo voy a hacer un video tipo repaso, pero no ahora. Primero tienen que analizarla de forma individual. Y va a ser uno tipo repaso donde vamos a ver las 3 ciclaciones, la de la glucosa, fructosa y galactosa. Entonces, como les decía, un ataque nucleofílico, este enlace, ¿verdad?, se va hacia el oxígeno cargándolo negativamente y este oxígeno se va a cargar positivamente porque va a tener un protón de más. A lo que este oxígeno, como estará negativo, va a captar este hidrógeno y se va a formar un OH. Y ese OH, mírenlo aquí. El proceso aquí, como yo les estoy explicando, no se entiende tan bien como en el video. Ustedes lo van a ver, ¿verdad? Y como les dije, se va a hacer un repaso al final, o sea, o antes del examen, para las dudas y eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo hicimos con este oxígeno que ya ahora forma parte de un ciclo, mírenlo aquí. Entonces, para tú saber dónde está cada grupo, la molécula tú la acuestas, o sea, la acuestas hacia la derecha. Y todo lo que esté hacia la derecha va a ir hacia abajo.
Por ejemplo, este carbono que está aquí, ¿dónde está? Este es. Sí. Este carbono que está aquí, o sea, este que está aquí, mírenlo ahí. Y si notan, ese OH está hacia la derecha y por eso lo coloqué, digo, lo colocaron, ¿verdad? Hacia abajo. Este hidrógeno está a la derecha, mírenlo aquí, hacia abajo. Este OH está hacia la derecha, mírenlo ahí hacia abajo. Y así sucesivamente. Lo que está a la derecha se coloca hacia abajo y lo que está a la izquierda hacia arriba. Entonces, este OH que se forma, como no tienes algo que te diga para dónde tú lo vas a poner, o sea, o hacia abajo o hacia arriba, si tú lo pones hacia abajo, le vas a agregar este prefijo, alfa. Entonces dices alfa de glucosa. Pero si ese OH lo colocaste hacia arriba, mírenlo aquí, le llamas beta de glucosa. Entonces, este carbono que notan que ven aquí, miren ese carbono, antes era un carbono plano, pero ahora es un carbono tetraédrico. Y a ese carbono le llamamos carbono anomérico. El carbono que fue convertido, o el carbono del carbonilo que fue convertido en un carbono de orientación tridimensional o tetraédrico, ahora es, o sea, le llamamos anomérico, carbono anomérico. Si analizamos, por ejemplo, la fructosa, si notan aquí, este es el oxígeno que se utiliza, ¿verdad? Recuerden que este es el último carbono quiral. Entonces, este oxígeno realiza una... por aquí no. Ese oxígeno realiza un ataque nucleofílico o adición nucleofílica. Este oxígeno después se va a cargar negativamente porque dos de esos electrones se movilizan. Este oxígeno va a estar positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ceder ese protón, porque aquí tengo una base. Esta base va a tomar ese protón y se va a formar el OH. Mírenlo aquí. Y si notan ese carbono que está aquí, mírenlo ahí, en esa esquina. Y si notan el CH2OH, mírenlo aquí también. Entonces yo no sé para dónde iba a poner el OH, lo puse aquí para abajo, entonces les digo alfa de fructosa. Todo lo que está a la derecha, mírenlo aquí, todo lo que está a la derecha, este hidrógeno, mírenlo aquí hacia abajo, el OH a la derecha, lo puse hacia abajo. Este de aquí normalmente lo ponemos hacia arriba, los CH2OH, mírenlo acá. Ahora bien, si yo cambio de posición el OH de aquí, me forma esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. No, ustedes son inteligentes. Seguimos. Cuando hablamos ya de mutarrotación, que es cuando analizamos una molécula, ¿verdad? Para ver si es levorrotatoria o desrotatoria. Es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el analizador, que ustedes lo van a ver mejor en el video. Esta es la luz visible. O sea, imaginemos la luz del sol o la luz de un bombillo. La luz, si se acuerdan de física, ustedes que fueron buenos en física, ¿verdad? La luz tiene varios planos de propagación. O sea que no está polarizada. Polarizada es que yo esa luz la convierta o haga que se transporte, ¿verdad? En un solo plano de propagación. O sea, tenemos la luz del sol. Este es un sol, ¿verdad? La luz que se irradia, ¿verdad? Va a ir en diferentes planos. O sea, puede ir así, o puede ir así, o puede ir así, puede ir así. O sea, va a tener varios planos de propagación. Entonces, ¿qué es lo que hace un polarímetro? Bueno, la polariza. El nombre es de polarizar, ¿verdad? Entonces, el plano, el equipo polariza esa luz
que viene en diferentes planos de propagación. O sea, esa luz viene en diferentes planos, mírenlo aquí, simboliza, eso es diciendo que va en diferentes planos de propagación. Entonces, cuando atraviesa el polarizador, mírenlo aquí, el polarizador hace que solamente, o sea, aquí, por ejemplo, hay varios planos de propagación, o de, sí, de propagación, ¿verdad? No lo estoy dibujando bien, pero ustedes lo van a ver mejor en el video. Entonces, hay varios planos de propagación. Cuando atraviesa el polarizador, anteriormente tenía diferentes planos de propagación, ahora imaginemos que va en ese plano de propagación, así. Ya está polarizada esa luz. Cuando atraviesa este tubo, que es donde está la muestra, por ejemplo, imaginemos un azúcar, ahí está la muestra, cuando atraviesa la luz polarizada, atraviesa la muestra va a hacer que ese plano de luz se desvíe un poco o hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero en ese caso estamos hablando de la derecha del sentido de la luz polarizada. Si ella está así, un giro referente a ella, ¿verdad? Sería así. O sea, que se gira un poco así. Ahí estoy hablando hacia la derecha. Se giró hacia la derecha, ¿verdad? Pero ¿cómo yo me doy cuenta si se giró hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, con este analizador. Aquí tenemos un analizador. Esto tiene una ruedita que es como si fuese una ruedita de esas que usan las cámaras para enfocar mejor. Usted va moviendo esa ruedita hasta que pueda visualizar la luz, porque la luz se va propagando, o sea, se va propagando por aquí, por el tubo de muestra, y hasta que tú no le abras camino a la luz, quiere decir, cuando digo eso, quiere decir hasta que no esté el analizador en un solo plano o en el mismo plano en el que la sustancia lo rotó, no se puede ver la luz, o sea, tú no puedes visualizarla. Es importante tomar en cuenta que tú tienes que analizar si es levógira o estrógira, es con relación a la misma luz. Si tú giraste el analizador, aquí lo que se gira, ¿verdad? Lo que da vuelta, si tú lo giras hacia la derecha y se puede ver la luz, quiere decir que la luz polarizada se giró o la sustancia la giró hacia la izquierda, o sea, hacia su izquierda, porque es como que ella gire hacia su izquierda, ¿verdad? Y tú tengas que, para poder verlo, también lo gire, pero hacia la derecha, hacia tu derecha, pero es hacia la izquierda de la luz. O sea, se escucha un poco como contradictorio, pero si ella se giró hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia su izquierda, para poder cuadrar o alinear, ¿verdad? El plano, ¿verdad? Tú tienes que girar el tuyo entonces hacia la derecha para que se pueda visualizar. Si es al revés, imaginemos que ella se giró hacia hacia la derecha, entonces tú tienes que girar hacia tu izquierda para que entonces vayan en la misma dirección y se alineen y puedas ver la luz. Entonces, si giraste hacia la derecha, quiere decir que la sustancia es levógira. Quiere decir que ella lo giró hacia su izquierda, porque ahí estamos hablando de de la sustancia, no de ti. Si la sustancia giró el plano hacia la derecha, entonces tú tienes que, o fue porque tú giraste el analizador hacia tu izquierda y ahí se alinearon y pudiste ver la luz polarizada. ¿Se entiende? No, sí, sí, no. Sí, profe. Ok. No se están durmiendo, ¿verdad? No me están dejando hablar solo. Bien, ya de disacáridos hablamos un poco, ¿verdad? Pero ¿cómo se forman? Por la combinación entre dos monosacáridos. Aquí, por ejemplo, tenemos la formación de maltosa, que es entre dos glucosa.
En este caso, como notamos, se utilizó la alfa de glucosa. La alfa de glucosa que tenía anteriormente, tenía aquí un OH, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué alfa? Es porque el OH está abajo. Esta es una beta de glucosa, pero ese carbono que estamos hablando, que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Que está aquí, ese carbono que está aquí, es el mismo que está aquí, ¿verdad? Porque son dos glucosa, ¿verdad? Entonces, esta es beta porque el OH está arriba. Entonces, para la generación de maltosa es entre una alfa de glucosa y una beta de glucosa. El enlace glucosídico es lo siguiente, o sea, tú tienes un OH que va a interactuar con otro OH. Vamos a ponerlo así al revés. Con otro OH, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú vas a hacer? De cualquiera de los dos lados, tú puedes decir que vas a quitar de aquí este OH y un hidrógeno de aquí, ¿verdad? O sea, que es un proceso de deshidratación. Se libera agua. Entonces, el proceso inverso es la hidrólisis, para dar lugar entonces a los dos monosacáridos que dieron lugar a este disacárido. Entonces aquí tenemos la formación. ¿Qué te queda cuando tú eliminas un OH y un hidrógeno? Te queda un oxígeno, mírenlo aquí. Entonces, a nivel de nomenclatura, si los dos estaban hacia abajo, o sea, los dos estaban hacia abajo, aquí tenemos el otro, teníamos el otro OH, se eliminó, por ejemplo, un OH de aquí y un hidrógeno y ya tenemos el enlace glucosídico. Ese es el enlace glucosídico desde aquí. Y también hay un video de eso, de la formación de la maltosa. Si yo te pongo, por ejemplo, la formación de otro disacárido, ¿verdad? Por ejemplo, un enlace glucosídico o cualquier otro, entre dos monosacáridos, ya tú sabes qué vas a hacer. Este es, por ejemplo, la formación de lactosa. Y como notamos, la alfa de lactosa, ¿verdad? Tiene el OH aquí arriba. Y por eso es que está así de esa forma. Y la beta de glucosa, la B o beta, ¿verdad? Es con relación a ese OH. No tiene que ver con esto de aquí. La beta de glucosa tiene el OH de ese carbono aquí abajo. Y por eso lo dibujamos así. Tenemos que dibujarlo así, para indicar dónde era que estaba el OH de ambos. Esta es la sacarosa, que es la unión entre una glucosa y una fructosa. Y en el video se explica de que antes de realizar el enlace glucosídico, la fructosa tiene que ser invertida. Por eso es que decimos que la sacarosa es un azúcar invertida, o la fructosa es un azúcar invertida. Entonces, ya cuando hablamos de azúcares reductoras y no reductoras, es lo siguiente. Para que un azúcar pueda ser reductora o reductora, ¿verdad? Tenemos aquí la maltosa. La maltosa es un azúcar reductora. Y eso es por lo siguiente. Este carbono que está aquí, recuerden que es el carbono anomérico, que anteriormente era un carbonilo. Si tiene disponible un OH, es porque es un hemiacetal. Y ya recuerdan la reacción entre aldehídos y cetonas. Entonces, aldehídos y OH, digo alcoholes. Entonces, si tiene disponible un OH, ese carbono, entonces es reductora. O sea, se puede reducir, ¿verdad? Tenemos esta otra, ¿verdad? La lactosa también es reductora porque este carbono, aquí el anomérico, tiene disponible un OH. Pero, cuando hablamos ahora de la sacarosa, este es su carbono anomérico, procedente de la glucosa, no tiene OH. Este es el carbono anomérico, o este, ¿verdad? No, como se invirtió, ¿verdad? Es este. No me acuerdo bien, es uno de los dos. Igual los dos no tienen OH.
Como no hay OH, entonces en el carbono que anteriormente era carbonilo, que ahora es anomérico, como no tiene OH, es un azúcar no reductor. Y por eso es que la sacarosa es no reductora. Ahí explica más o menos en qué consiste. Aquí tenemos el almidón, que ya hablamos del almidón, ¿verdad? Que es una reserva energética de los vegetales. Hablamos también del glucógeno, ¿verdad? Que se encuentra en los tejidos de los animales y es también una reserva energética. Este otro, ¿verdad? La quitina, que se encuentra, o sea, es un polisacárido estructural que se encuentra en el esqueleto de los artrópodos, crustáceos, insectos y demás. La pectina, que se encuentra en las células vegetales. La stevia, que es un endulzante o edulcorante, ¿verdad? Y tenemos aquí algunas aplicaciones en la fabricación de nylon y eso, porque tenemos almidón y demás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se durmieron? Profe, hay una parte de la práctica, o sea, de la parte de abajo, la segunda parte, que dice, espérate, dice, representa la sacarosa, lactosa y maltosa, señala los carbonos anoméricos. ¿A qué se refiere con carbonos anoméricos? Oh, pero eso lo hablamos ahora mismo ya. El carbono que anteriormente era carbonilo. Ah, está bien, ok. Por ejemplo, aquí. Tú ves ese carbono de ahí. Ven el puntero. Sí, lo estoy ¿Lo ven? viendo. Ok, ese carbono es un carbonilo, ¿verdad? Pero cuando él se cicla, o sea, cuando la sustancia, el compuesto, en este caso glucosa, se cicla, ahora ese carbono no es plano, ahora es tetraédrico, mírenlo aquí, ese carbono que está aquí es el carbono anomérico. ¿Se entiende? Ok, gracias. Para tú saber cuál es el carbono anomérico, tienes que primero conocer la sustancia en su forma plana, para saber cuál fue el carbono que era carbonilo.